Muy bien. Ahora, yo quisiera compartirles algo que no siempre es claro en la vida de la iglesia, y es el hecho de que en más de una oportunidad algunos ejemplos que la Escritura nos trae nos hablan de cosas totalmente naturales, y cuando hablamos de la familia de Dios, uno indispensablemente llega a pensar en su propia familia, así como cuando oramos a Dios y le llamamos Padre, automáticamente la imagen de nuestro Padre terrenal viene a nuestra mente. Pero yo quisiera que ustedes noten en esta fotografía, hay 5 personas. Se nota claramente los abuelos, los papás y el nietito, ¿sí? Y uno cuando mira esto dice, ¿cuándo empezó esta historia? ¿En qué momento empezó la historia de esta familia? Y está claro que la historia empezó cuando empezaron su relación las 2 personas de más edad. Ahí empezaron a conocerse y después se casaron, suponiendo que el varón es el hijo que ellos tuvieron. Después su hijo se casó y después que se casó tuvo este niño más pequeño. Todo un proceso de años de cómo se formó esta familia. Y a mí lo que me encanta evaluar en una familia es saber cuáles son las cosas que traen conflicto y cuáles son las cosas que traen bendición. Y en realidad la mayoría de las familias coinciden en que los problemas son problema económico, problema de falta de trabajo, problema de salud, y yo estoy convencido de que no es problema de salud ni problema de trabajo los principales problemas que tenemos en nuestras familias. Creo que los problemas mayores que vivimos dentro de nuestras familias es cuando confundimos los roles que corresponden. Cuando yo veo esta foto y me encuentro de pronto que tal vez los abuelos son más padres que abuelos de la criatura, y lo que a veces aún veo cuando el hijo es más padre que sus propios, indudablemente ahí tenemos una familia totalmente disfuncional, independientemente de que tengan dinero, de que tengan trabajo, de que tengan salud. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la iglesia. Vamos a orar para que el Señor en este día nos hable y nos permita seguramente leer lo que vamos a leer desde una perspectiva diferente. Tal vez lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque venimos a ella como ciegos que necesitamos ver. Señor, te pedimos que a través de la Escritura tú nos guíes, como cantábamos simplemente hace un momento. Señor, que sea tu palabra aquella que guíe nuestros pasos. Que en esta tarde sea tu palabra la que guíe nuestra reflexión. Y que venga el Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros para ayudarnos a tener una revelación clara, justa, de cuál es tu perfecta voluntad para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, entendiendo esto en el mundo natural, yo quisiera que hoy pudiéramos juntos descubrir quién es quién en la familia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque para poder descubrir quién es quién, independientemente de la función que tenga, hay algo que es importante y es la cuestión de los roles que las personas desempeñamos en nuestros hogares y aún dentro de la iglesia. Yo creo que hay roles que nosotros encontramos en ver, siempre que leo el capítulo 1 del libro de los Hechos, nos encontramos que en Hechos 1:8 Jesús presenta de alguna manera lo que podríamos llamar el noviazgo de Dios con la iglesia. Jesús le dice a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas,
viéndolo ellos fue alzado y se fue al cielo, y todos sabemos hasta ahí. Ahora está claro que los discípulos estaban esperando algo. Yo me pongo 2 segundos en la piel de los discípulos y imagino, ok, va a venir el Espíritu, ¿y qué va a traer el Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? De pronto todas estas preguntas que cuando un hombre y una mujer se ponen de novio empiezan a pensar, ¿y cómo será? ¿Cómo será esto? ¿Y cómo será aquello? Y esta relación que Dios establece con la iglesia de una manera fantástica. Encuentro algunos datos sumamente útiles para nosotros, porque encontramos en el capítulo 1, desde el versículo 9 y hasta el 14, que Pedro se ocupa de ver de encontrar quién va a ser el que va a suceder a Judas, ¿sí? Desde el versículo 15 y en adelante dicen, bueno, que otro tome su oficio, y ahí nos vamos a encontrar algo que sucedía en aquel momento. Fíjense, una iglesia pequeña unida que ora. Y dice la Escritura, Hechos 1:14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos, y ahí es donde Pedro habla de que tenían que reemplazar a Judas. Pero mire cómo de alguna manera esta familia empieza a organizarse. Algunos detalles. Todos se reunían, todos estaban constantemente unidos. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Hoy justamente cuando estaba reflexionando sobre esto, hacíamos mención esta mañana con Susana que orábamos y pensábamos con el tema de la situación de emergencia que tuvieron que vivir ayer Aroa, Juanma y todo. ¿Estuvimos unidos, sí o no? ¿Estábamos todos en el mismo lugar? No, pero todos sabíamos cómo iba la operación, todos. ¿Por qué? Porque somos una familia, hermanos. Y funcionamos como una familia. No somos la familia perfecta, no, la nuestra tampoco lo es, la de ustedes tampoco, y la de ustedes tampoco. ¿Sí? Pero no es necesario que estemos todos juntos, siempre en el mismo lugar, comiendo siempre juntos. No. Hay un momento en el que estamos juntos. ¿Ok? Nos juntamos un par de veces a la semana, a veces 3 veces en la semana, pero es importante que estemos juntos, constantemente unidos, reunidos en oración. Y específicamente dice que durante aquellos días, después que Jesús había hecho la promesa, aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar. Pedro se pone de pie y dice, bueno, éramos 12, todos sabemos lo que pasó con Judas, tenemos que elegir a otro en su lugar. Y mire lo que dice el capítulo 2, el primer versículo del capítulo 2. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Vale decir, no sirve solamente yo soy creyente, estoy en mi casa y me quedo ahí y tengo comunión conmigo. No, yo tengo que tener comunión. Si hablamos de comunión, es común unión. ¿Con quién? Conmigo. No puedo tener comunión conmigo. Parte de la vida de la iglesia es el estar juntos y a veces en un mismo lugar, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Nos juntamos en un mismo lugar, ¿por qué? Porque es la hora y el día en que a la mayoría de nosotros nos queda cómodos reunirnos. ¿Por qué no nos juntamos el miércoles a las 9:30 de la mañana? Porque la mayoría de ustedes está trabajando, entonces no es el mejor horario para reunirnos. ¿Por qué nos reunimos el domingo a las 7 de la tarde y no a las 2 de la tarde? Porque todo el mundo está almorzando.
Entonces, hay momentos en los que estamos juntos en el mismo lugar y momentos en los que no estamos en el mismo lugar, pero sí estamos juntos. Y en este caso, cuando vino el Espíritu Santo, y todos sabemos lo que pasó ese día, el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Y es interesante lo que sucede en ese momento. Dice, en esa ocasión, justo en ese momento, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. ¿Cómo es esto? Judíos que habían, descendientes de judíos que habían nacido en otros países y que para el momento de Pentecostés habían llegado para celebrar Pentecostés en Jerusalén. Resulta que cuando viene el Espíritu Santo, oyeron un fuerte ruido y fueron a ver qué era lo que pasaba. La Escritura dice que vino un viento recio, fuego. Imagínense de pronto, hermano, la gente del barrio ve aquí que si el viento se abre en la ventana y todo, y llegan acá y de pronto se encuentran con que alguien que nunca salió de España levanta las manos al cielo y empieza a adorar a Dios en alemán. Y uno dice, ¿cómo si este hombre nunca viajó a Alemania, nunca habló alemán? Y de pronto nos encontramos con uno por allá que habla en portugués y otro que habla en japonés y otro que habla en hebreo y otro que dice, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando. La gente de pronto empezó a hablar idiomas reconocidos por los que vivían en otros lugares. Algo increíble, que sucede ¿en qué momento? El día de Pentecostés, cuando todos estaban reunidos, y sucede lo que sucede regularmente cuando la iglesia se reúne. Se quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros, pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. Ahora, esto nos habla de qué. Cuando la iglesia está junta en oración y adorando a Dios, la gente que está afuera no se escucha. La gente escuchaba cuando nosotros estábamos cantando. La gente escucha, la gente está atenta. Y algunos dicen que estamos borrachos, otros dicen que estamos locos, y otros dicen, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué está pasando ahí adentro? Y es lo que sucede. De ese pequeño grupo de gente, ahí nos vamos a encontrar con gente que, siendo parte de la sociedad, de alguna forma entran y escuchan y preguntan qué es lo que pasa acá adentro. Yo lo he vivido, hermano. Yo lo he vivido en Argentina, de gente que pasaba delante de la puerta, entraba y decía, ¿qué pasa acá adentro? La semana pasada, un hombre de casi 75 años estuvo en una reunión en Monza hace 2 meses más o menos. Vino por primera vez y él me dice, no sé por qué, pero tengo que venir. Nunca fui una persona de ir a la iglesia, pero ahora no puedo quedarme en mi casa. Cuando sé que hay reunión, tengo que venir. ¿Y cuál es la cuestión? Lo compartí los otros días. Este hombre tiene 75 años y le quitaron el carnet para conducir el vehículo por la edad que tiene y porque tiene una dificultad motora muy importante. Él vive, no quiero mentir, pero mínimamente a más de 50 kilómetros de donde tenemos el culto. Y él se viene sin el carnet de conducir desde su casa porque no puede quedarse en su casa. Él encontró, ¿qué está pasando ahí adentro? Él no lo puede explicar con palabras, no sé, pero cuando la iglesia se reúne junta en un mismo lugar, adora a Dios, algo sucede, hermano. Tal vez no lo vemos hoy, no lo vemos mañana, no lo vemos, pero si nosotros insistimos en eso, nos damos cuenta que la sociedad que está afuera se siente atraída por algo que sucede
aquí adentro. Y ahí se da la primera evangelización en masa. Porque cuando preguntan, ¿están todos borrachos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que hablan otras lenguas? Pedro toma y el discurso, primero que nada, explica qué es lo que no ha sucedido. Lo que no ha sucedido es que no están borrachos. ¿Sí? Él dice, son las 9 de la mañana, estas personas no están borrachos como algunos suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Uno podría pasar de la noche anterior, pero a las 9 de la mañana teóricamente ya se le pasó la borrachera. Entonces sí, él después aclara, también en el capítulo 2 del libro de los Hechos, qué es lo que ha sucedido. Él dice, explica que lo que se estaba cumpliendo es la profecía que el profeta Joel había dado 800 años antes de Cristo. Joel había prometido que el Mesías venía, que el Mesías moría y que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre los hijos y las hijas y profetizarían y hablarían otras lenguas. Eso está en Joel capítulo 2, versículo 28. Entonces, está claro que Pedro de alguna manera explica lo que estaba sucediendo y yo imagino indudablemente que las personas que estaban allí, lo primero que ellos atinaron a hacer fue: ¿será cierto lo que este hombre dice? Y entonces Pedro continúa de alguna manera mostrando en esta primera evangelización, explica cómo las Escrituras y otras profecías se cumplían en la persona de Jesús. Todo eso lo podemos encontrar en todo lo que dice desde el versículo 14 y hasta el 35, de cómo él desarrolla todo el ministerio de Jesús y de cómo Jesús nace, muere, y es increíble lo que él dice en el versículo 36, y es algo que siempre la iglesia debe hacer. Él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de la iglesia es anunciar a Cristo, decir que Él es el Señor y denunciar lo que está mal. Ellos eran los que habían dicho: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces Pedro dice: ustedes fueron los que participaron en la crucifixión de Cristo, anunciando la verdad de las Escrituras. Y mire, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Yo imagino que aquellos que dijeron que estaban borrachos agacharon la cabeza y dijeron: mejor me callo. Mejor me callo. Y de esto también tenemos que aprender nosotros como cristianos. ¿Cuántas veces no, esto no, así no? Y después tenemos que callarnos la boca, hermano. A mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado. Pero no podemos nosotros decirle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Hace como quiere. El Espíritu Santo es el único que puede hacer en la iglesia lo que quiere, porque es el dueño de la iglesia, ¿sí? En este caso se presentó de esta forma, y miren lo que sucede. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a duda, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Toda la Escritura es anunciada y uno se pregunta: ¿para qué Pedro les habla de su responsabilidad? Los versículos que siguen nos demuestran qué fue lo que sucedió. ¿Qué deben hacer los que escuchan el mensaje del Evangelio? ¿Cómo se va armando esta familia de Dios? Creer en Cristo y cambiar su estilo de vida. Miren lo que pasa allí. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjese que no dieron excusas.
¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos esto, Pedro anuncia a la sociedad que estaba afuera, escuchando. Cuando el Espíritu Santo viene, ellos son convencidos de pecado y sucede algo extraordinario. Estas personas escuchan, la Escritura dice en algunas versiones que fueron compungidos en su corazón. Aquí dice las palabras de Pedro, traspasaron el corazón de ellos. Y las personas que eran parte de la sociedad y que tenían una participación ocasional, que estaban allí, simplemente ese día sucedió algo increíble. Se quedaron en el lugar, empezaron a participar de lo que era aquella comunidad que estaba comenzando a crecer. Fíjense que las personas que estaban fuera empiezan a entrar, ir cada vez más dentro de ese círculo que de alguna manera la iglesia se conforma. Cuando nosotros pensamos en esto, las personas que aceptan este mensaje escogen seguir a Cristo. Estas personas llegan a la iglesia y lo que sucede allí es que comienzan un camino diferente, un camino que les lleva a la conversión. Mire lo que dice la Escritura, conversión con el bautismo como evidencia. Los que creyeron a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, 3.000 personas. El bautismo se realiza a personas adultas que creyeron, los cuales dan testimonio de su fe y pertenencia a esa comunidad naciente. Como un hijo que es adoptado en una familia, una persona nace dentro de esa comunidad o es adoptado por la comunidad cuando ha sido bautizado en otra. Es exactamente lo mismo. Esta es la manera en que las personas se suman y viven la comunión. En todo esto nos encontramos que la evangelización y la adoración creó una nueva comunidad y miren lo que sucede. La comunidad que tenía participación ocasional, las visitas, que son las personas que regularmente asisten, cuando se bautizan empiezan a ser miembros y forman parte de la congregación. Es decir, es interesante notar cómo las personas, los que están afuera, tienen un rol diferente de los que son visitas. Los visitas ya conocen la casa. Si bien son visitas, pero aún no son miembros, no conocen la vida de la congregación. Los que están adentro sí. La gente que está en el lugar conoce, y es interesante ver cómo todo esto comenzó con un pequeño grupo. Hablábamos de 120 y aquí ya estamos hablando que la comunidad aportó 3.000. En el capítulo 4 vemos que la comunidad aportó 5.000. Está claro que obviamente uno dice, ¿y dónde vamos a poner toda esta gente? ¿Qué sucede con esto? La pequeña comunidad de 120 personas pasó a tener, se multiplicó por 3.000% más o menos. Imagínense, ¿qué es lo que crece? No solamente el número, porque es importante este concepto. Lo que sucede allí, mire, déjeme que yo le muestre qué es lo que sucedía. ¿Por qué hablamos de una iglesia grande? Una iglesia es grande no por la cantidad de personas que tiene adentro, hermano. Una iglesia es grande cuando cumple el propósito por el cual existe la iglesia. Y una de las cosas que ellos hacían es que procuraban el crecimiento de cada miembro a través de la enseñanza. Esto lo encontramos en Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Todos estudiaban la Escritura. Y hay algo importante en esto, hermano, que nosotros tenemos que rescatar. Y es el hecho de que cuando yo voy a la universidad, voy a aprender
algo que va a transformar mi manera de pensar. Adquiero conocimientos. Cuando yo estudio la Escritura, adquiero, además de conocimiento, comportamiento. Si usted piensa que todas las personas, estos 3.000 que estaban allí, eran personas que tenían todos estudios bíblicos, está muy equivocado, hermano. En esa época yo calculo que mínimamente el 90% de las personas que estaban ahí eran analfabetos. No estudiaban, pero aprendían. Y eso es lo que marcaba la diferencia. Sabían poco, pero lo que sabían, lo vivían. Lo metían en práctica. Y de eso se trata el discipulado. No es saber tanto, es practicar y vivir lo que sabemos. Otra cosa interesante, aquí vemos el primer punto de la iglesia grande, el discipulado. Si no hay discipulado, nos quedamos en una generación. La próxima generación se pierde toda. Las personas que son evangelizadas, si no se discipulan, se pierden. Segundo, mantenían la comunión. Fíjense, a la comunión fraternal es la continuidad del versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. La comunión, hermanos, algo vital en la vida de la iglesia, el discipulado, la comunión. Y no solamente eso, fíjese lo que sucedía cuando se reunían, se ayudaban mutuamente. Discipulado, comunión y servicio, otra de las cosas que no pueden faltar en la iglesia. Siempre yo digo que en la iglesia es necesario que quienes hacemos parte de la iglesia sepamos que Cristo vino para servir y no para ser servido. Si yo quiero ser cristiano, no puedo pensar en ser servido, tengo que pensar en servir. Hay una frase un poco pesada que dice: el que no sirve, no sirve. Es pesada, pero es verdad, hermano. No podemos decir, yo soy cristiano, desatame los zapatos. No, si yo soy cristiano tengo que pedirte para desatar los suyos. Porque esto es lo que Jesús vino a hacer. Jesús le lavó los pies a los discípulos. No le dijo: Pedro, busca el lebrillo y lávame los pies. Esta tiene que ser nuestra actitud también. Vendían sus propiedades y bienes y los traían a los apóstoles, quienes distribuían de acuerdo a las necesidades de cada uno. Esto era de esta forma porque pensaban todos. Estaba la concepción en la iglesia del primer siglo que Jesús volvía a la tierra de un momento al otro. Esto ha pasado en más de una oportunidad en gente que estaba tan compenetrada con el regreso de Cristo que pensaban que Cristo iba a volver en esa generación. Por eso vendían todo lo que tenían. ¿Para qué vamos a vender? Vendemos todo y total Jesús viene la semana que viene, vendemos todo. ¿Sí? Eso pasó 2 o 3 veces en el arco de la historia, hermano. ¿Sí? No había luz en algunas cosas, entonces hacían esto. No es pecado, hermano, vender todo y regalárselo a los pobres, solo que de pronto Jesús enseñó: ¿sí? Los pobres siempre van a estar con ustedes. O sea, utilicen bien lo que tienen, y no es dándole a los pobres que los pobres van a dejar de ser pobres. La gente que estaba aquí, si uno va un poquito más adelante en el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que el profeta Agabo hace mención de los pobres que estaban en Jerusalén. ¿Cuáles pobres? Estos. ¿Sí? Los pobres siempre van a estar. Hay gente que quiere ser pobre, hermano. Lógicamente tenemos que ayudarle a saber que si es cristiano, tiene que esforzarse para salir de la condición de yo necesito que me ayuden y que me ayuden y que yo también sirvo para ayudar a los demás. Parte de la dignificación que el Evangelio da es que la persona, si quiere seguir siendo pobre, no es pecado, hermano, ser pobre, no tener para comer. Pero si total yo me quedo así de brazos cruzados porque los otros me dan, un discípulo de Cristo no puede hacer eso. El discípulo de Cristo debe trabajar. Es más, Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Ok, otra cosa, además del servicio, la comunión y el discipulado, participaban de la adoración.
no eran espectadores, hermanos. En un momento cuando estábamos al principio de la reunión, hubo un momento en el que yo percibí en mi espíritu que estábamos todos con una misma perspectiva, mientras cantábamos la primera canción. Después noté como que de alguna manera fuimos para otro lugar, no lo percibí así, pero noté en un momento específico que estábamos todos aquí, mente, cuerpo, espíritu. Y hermano, eso es algo que tenemos que cuidar, porque se nos escapa las preocupaciones, el que va a pasar, y si puedo pagar la boleta de la luz y no me alcanza para el alquiler. Y hermano, eso, mientras estemos vivos, vamos a tener problemas de ese tipo. Pero es importante que sepamos cómo la iglesia se fue formando. Y otra cosa que ellos hacían regularmente, practicaban la evangelización como algo natural. Evangelizaban mientras iban por la calle compartiendo el evangelio unos con otros. En estos 5 propósitos de la iglesia vemos un grupo de personas que trabajan juntos y mire, la evangelización, la adoración, la comunidad, el discipulado y el servicio nos va a llegar a un grupo más pequeño todavía, que vemos la comunidad, las visitas, la congregación, la participación ocasional, regular, los miembros. Nos encontramos con un grupo más comprometido, que son la gente que está siempre disponible. Siempre disponible. Hay gente que desea servir a Dios y dice, yo estoy disponible. ¿Qué hay que hacer? No importa, yo vengo. ¿A qué hora? No importa, yo vengo. Ese grupo, todas las congregaciones lo tienen, y gloria a Dios por eso, porque es la forma en que se organizó la iglesia, hermano. Cuando uno piensa y llega a esto, indudablemente uno se pregunta, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia nos encontremos con personas que solo se contentan con venir de vez en cuando, participar de una reunión? Digo, no han entendido el mensaje del evangelio. Uno tiene que dar, porque para eso recibimos, en la medida de sus posibilidades, su tiempo, su esfuerzo, su dedicación. ¿Por qué? Porque de gracia recibimos, demos de gracia, hermano. Eso es lo que nos corresponde como parte de la familia de Dios. Nosotros tenemos que tener, no claro, muy claro, que así como la iglesia empezó a formarse, hay un grupo más pequeño, más reducido, que trabaja, y ya no lo encontramos a esto en el capítulo 2 de los Hechos, pero sí podemos ir un poquito más adelante y ver qué es lo que hicieron Pablo y Bernabé, los primeros apóstoles enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron en su viaje misionero? Después que ellos evangelizaron, después que ellos bautizaron, después que ellos enseñaron a un grupo de personas y les vieron con ciertas características, mire lo que dice la Escritura en Hechos 14, 21 al 23. Empieza diciendo, después de anunciar el evangelio, evangelizaron, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el versículo 23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto hace que del grupo que está comprometido, hay un cierto grupo más reducido todavía, que viene, ya van a ver ustedes, el círculo que nosotros encontramos como Pablo y Bernabé designan en Listra, en Iconio, personas que son elegidos por ellos para que trabajen junto con ellos. Mire lo que dice Primera de Pedro, búsquelo por favor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3,
ahí encontramos cómo Pedro, el famoso Pedro apóstol, también era anciano, hermano. Era anciano de una congregación. Él dice lo siguiente, 1 Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. La tarea de los ancianos, del grupo de responsables, hay un pequeño grupo más chiquito, que son los ancianos. Y dice la Escritura, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y es interesante el concepto, ¿por qué? Porque nos permite ver la función que cada uno cumple, el rol que cada uno cumple. Venga conmigo, por favor, también allí en Hechos, capítulo 6. Vamos a ver otro grupo de personas que trabajan juntos dentro de este círculo más pequeño y que son los diáconos. Dice la Escritura en Hechos 6, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe y los que están aquí, a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí hay una característica diferente en cuanto a la elección de los diáconos, que son elegidos por la iglesia. La iglesia los ve trabajar y la iglesia les da este reconocimiento y lógicamente los apóstoles les reconocen. De esta forma pasamos de alguna manera a todo el círculo, todo el grupo, toda la familia de la iglesia, pero antes de llegar a esto yo quiero que veamos algunas cosas sumamente interesantes. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en cuanto a el nombrar ancianos, nombrar diáconos. Dice, no impongas con precipitación las manos a nadie y no participe de los pecados de los demás, sino consérvate puro. Un concepto muy interesante, hermano. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una responsabilidad, tiene que cumplirla, hermano. Entonces no podemos pensar de pronto que una persona que apenas se está conociendo del Señor cumpla una función de responsabilidad por sobre los demás. No pasa ni en un supermercado esto, hermano. Mucho menos en la iglesia del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te precipites. Fíjese cómo continúa diciendo, primero sean puestos a prueba y después, si son hallados irreprensibles, sean admitidos en el servicio. Todos pasamos por un tiempo de prueba. Es lógico, para saber si lo sabemos hacer. Entonces, después que lo sabemos hacer, somos reconocidos por la iglesia. Los responsables de la iglesia deben tener una vida privada y pública coherente con la fe que profesan, hermano. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. Al principio comienza hablando de diferentes circunstancias y también habla de características que las personas debemos tener, ¿sí? Y dice, entre otras cosas, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que no sea pendenciero, que sea amable, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Días atrás, estando en Italia, dando una de las clases del seminario, hablaba con un matrimonio de pastores y mencionaba este versículo. Y cuando hablamos de
el gobernar bien la casa y tener a los hijos en sujeción con toda honestidad. Hermanos, es necesario. Yo puedo tener un hijo y al cual le digo, mira, ahora vamos a ir al culto, no me hagas pasar vergüenza porque cuando llegue de vuelta te voy a agarrar con el cinto, ¿sí? Y probablemente el niño se va a portar bien, por miedo, pero no es honesto. Y entonces Pablo dice, no, así no. Tiene que ser ejemplo en su casa. Y lo mismo vale para los diáconos. Dice, sean honestos, sin doblez, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que sean sometidos a prueba primero. Lo mismo dice en Tito, hermano, por una sencilla razón. Son personas que merecen el respeto y el reconocimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque trabajan para la iglesia, que somos nosotros. Todos nosotros somos bendecidos por personas que hacen este tipo de trabajo. Mire lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Por eso, hermanos, les rogamos de respetar a quienes se empeñan entre vosotros, que se predisponen a serviros en el Señor y que les amonestan. A nadie nos gusta respetar al que nos amonesta, pero la Escritura nos dice, sí, tenés que respetarlo. Porque te amonesta de acuerdo a lo que dice la Escritura. Sencillo. Y mire, ¿cómo es que funciona esto? Y yo les pido que vayan notando cómo las personas que al principio están en la parte más lejana, no puedo decir ya un círculo porque lo tuve que modificar para que se leyera bien, ¿sí? La gente de la congregación, que son los miembros, el grupo comprometido, los miembros más comprometidos, y por último, en el centro, los responsables, los diáconos, los ancianos, que trabajamos todos juntos. ¿Con qué? Con el objetivo de ubicar cada uno de nosotros. Y fíjese una cosa, cuanto más grande es el grupo de adentro, más grande, más se extiende la iglesia. Esa es la verdad. O sea, no tiene sentido que pensemos en tener una iglesia de 50 personas con 30 responsables. No tiene sentido. Pero sí, de pronto, aquí estamos hablando de la iglesia que se forma desde una perspectiva y fíjese que ahí no hay absolutamente ninguna característica que tenga que ver con herencia, que tenga que ver con conocimiento bíblico, si bien es necesario. Siempre todo eso tiene que ver desde la participación ocasional, la participación regular, los miembros más comprometidos y los responsables. Fundamentalmente hablamos personas que tienen en claro quién es Cristo, qué vino a ser Cristo y que se disponen a servir como Cristo sirvió. Y este es el recorrido, de alguna manera, de la iglesia. Cuando se completa este círculo, la iglesia funciona armónicamente. No es una pirámide donde hay una persona arriba y que manda, absolutamente no. No funciona de esta forma, no es una escalera donde quien está más arriba de alguna manera mira al otro como inferior, absolutamente no, al contrario. Jesús lo que enseñó es, el que sea el mayor tiene que estar al servicio de los demás. Eso es lo que enseña la Escritura. Y por eso yo creo que indudablemente para nosotros, seguramente hay algunas personas hoy entre nosotros que están, en mi caso, a vosotros es la primera vez que les veo, pero sé que todo el mundo les conoce, ¿sí? Son visitas, son personas que nos visitan, no son parte de la congregación. Pero el resto somos parte de la congregación. Y hay gente indudablemente que siendo parte de la congregación también es parte del grupo más comprometido, gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que dedica tiempo, esfuerzo, gente que de pronto no tiene la posibilidad. Por ejemplo, yo no tengo duda de que Manolo y su esposa oran mucho más que todos nosotros. No tengo duda de que es así. ¿Pero por qué? Porque es lo que ellos pueden hacer. Y gloria a Dios porque lo hagan. Muchas de las cosas que nosotros no vemos, las hemos podido conseguir porque ellos oran y sostienen.
Hay quien viene y trabaja en esto y otra persona que trabaja en aquello. Y por eso es necesario, hermanos, que este grupo comprometido crezca. Crezca en la medida que crece el grupo desde afuera. Las personas van entrando, hermanos. Van haciendo parte de todo este proceso. Yo quiero hoy específicamente desafiar particularmente a quien de alguna manera está como miembro simplemente. Es miembro de la iglesia, y gloria a Dios porque es miembro de la iglesia. Pero se va a quedar ahí el resto de su vida. No va a dar un paso de decir, salgo de mi comodidad. Hace tiempo atrás había un libro escrito por George Verwer, uno de los fundadores de Operación Movilización, que tenían barcos que andaban dando vuelta por el mundo. Él había escrito un libro que decía, sal de tu comodidad y gana al mundo. Y la verdad, hermano, es que estamos tan afectados por la cultura que no tenemos tiempo para nada. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para el otro, no hay tiempo para el otro, no hay tiempo para el otro. Y cuando nos dimos cuenta, la semana que viene nos morimos y no hicimos nada. Y hermanos, ¿cuál es la cuestión? Como, no recuerdo quién fue que lo dijo, pero lo dijo aquí. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y el hecho de que yo sepa cuál es el rol que Dios me dio, es lo que a mí me da personalmente un impulso, una fuerza interior para poder pensar, todos éramos parte de la comunidad, hermano. Yo fui parte de la comunidad hace 35 años atrás. Ni quería pasar enfrente donde estaban esos locos que hablaban con Dios. Pero un día me invitaron y fui visita. Y siendo visita, mi esposa me preguntaba todos los domingos, ¿cuándo te vas a entregar a Cristo? Y yo siempre le decía que no, que no, y que no, y que no. Y un buen día me entregué a Cristo, me bauticé. Y empecé a aprender y a participar en todo. Lo único que no participaba en la reunión de mujeres. Pero participé, ¿en serio? Pero en Monza sí participé una vez, fui a predicar. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión, hermanos? Pero a veces me pregunto, ¿por qué algunos de nosotros no damos un paso mayor de compromiso? Cada uno tiene una respuesta, yo no la puedo dar por los demás. Pero sí puedo desafiar a que salga de su comodidad y vaya pensando en un pasito más arriba. Yo quiero terminar simplemente leyendo lo que el apóstol Pablo dice a los Efesios, y es: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, y echarán raíces profundas en el amor de Dios, y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, largo, alto y profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Esto es fantástico, hermano. Nunca vamos a comprender cuánto. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. El apóstol Pablo deseaba esto, hermano, pero sin compromiso nunca vamos a poder ver eso. Nunca. Yo les invito, hermano, a que usted reflexione sobre esto. Estamos más que interesados en que podamos cada uno de nosotros crecer, como dice la Escritura, en la medida de la estatura de un varón perfecto. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer y otras cosas que individualmente cada uno de vosotros debe hacer. Oramos por esto.